Hola amigas, bueno, pues como podéis ver, para este tutorial, para este paso a paso, vamos a tejer estos calcetines grandotes de caballero que son pues para estar por casa. Es una especie de patucos con el elástico que coja el tobillo para que el pie quede abrigadito. Entonces, como es un obsequio, no tengo las medidas de la persona para la que es. Solo sé que utiliza una talla número 42 de aquí de España. Y lo que he hecho es, con unas plantillas, de esas que compramos en cualquier sitio, tendré la referencia de lo que es la talla, que en este caso es una 42 en cuanto a largo, y también un poco la orientación en cuanto al ancho del empeine del pie. ¿eh? Y espero pues que esa referencia sirva de algo. ¿De acuerdo? Entonces, para tejerlo, yo voy a utilizar esta lana que es muy gordita, que son unos restos que tenía, que la tejeré con la aguja del número 5 y luego también con la aguja del 5,5. Y ya os diré cuando hago el cambio el por qué lo hago. ¿Vale? Entonces, para iniciarlos, empezaremos con una cadena de 6 puntos. Ay, perdón, de 8 puntos. Entonces, esta primera no cuenta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como lo voy a tejer con punto medio alto para que quede bien apretadito, bien calentito, hacemos 2 cadenas más de subida. Esto nos contará ya como un punto. Entonces, empezamos aquí con un aumento. Entonces, dentro de este punto hacemos otro punto y tendríamos nuestro aumento. Y proseguimos dando la vuelta. En cada punto hacemos un punto. Entonces, como ya utilizo esta aguja y esta lana tan gordita, pues no haré por apretar el tejido, para que si luego en el pie pues quede cómodo. Vamos dando la vuelta, tejiendo un punto en cada punto. Y en el último punto, nuevamente haremos un aumento. O sea, se tejeremos 2 puntos altos medios dentro de este punto. Ahora podremos continuar el tejido dando la vuelta y ya me llevaré el hilo, la hebra, la colita, para que no nos moleste luego. Entonces, este punto ya lo hemos tejido, tenemos que pasar al siguiente. Hacemos aquí nuestro punto y a la vez vamos escondiendo la hebra. Así ya nos ahorramos un trabajito. Eso se teje pues parecido a lo que son la suela de los zapatitos de bebé. Ahora llegamos aquí al final, que es donde tenemos el punto inicial con los aumentos. Pues aquí ya tenemos que cerrar la vuelta. Perdón, me falta un punto. Que como no los he contado, deberíamos de tener 6 de ida y 6 de vuelta. Y a la hora de cerrar la vuelta contamos 2 cadenas. 1, 2, en el segundo punto de subida es donde cerramos. Con un punto deslizado. No nos venimos a esta de aquí que queda más alta, porque entonces ya nos estaríamos comiendo un punto. Aquí subo 2 cadenas para la siguiente vuelta y ahora nuevamente hacemos aumentos. Entonces, ¿qué haremos? En la vuelta anterior hicimos un solo aumento, 2 puntos dentro de un punto. Ahora tenemos que hacer aumento en cada punto de aumento de antes, o sea, en un punto aumento y en el siguiente punto otro aumento. La primera vuelta hicimos un aumento, en la segunda hacemos 2 aumentos. Ahí hemos hecho un aumento, pues ahora hacemos otro aumento. Y luego continuamos la vuelta tejiendo nuestros puntos altos medios o medios altos, media vareta, que en este caso pues tendremos 2 puntos más que la vuelta anterior, porque hemos aumentado. Nos queda aquí un punto. Y ahora llegamos a la zona de los aumentos. En este punto haremos un aumento y en el otro punto haremos otro aumento. De esta forma nos va aumentando a lo que es el largo del pie. O sea, el ancho, perdón, el ancho del pie. No nos quedan los aumentos de forma indiscriminada, sino que escogemos dónde hacerlos. Hemos hecho un aumento y ahora en este punto hacemos otro aumento. Ahí va.
este punto. Y ahora continuamos la vuelta tejiendo un punto dentro de cada punto hasta llegar al punto de inicio. Hasta que lleguemos al punto de inicio. Seguimos. Y aquí tenemos el último punto. Y cerramos en 1, 2, la segunda cadena, dentro de las cadenas de subida. Vale, ahora vamos a mirar más o menos cómo lo tenemos. Entonces, yo aquí en esta hice estos dos aumentos y luego ya, ¿veis aquí en la esquina? Aquí ya no hay aumentos. Entonces, solo hice 2 vueltas con aumentos. A ver que me asegure, porque es que lo hice el otro día y no me lo apunté. Que nos daría el ancho más o menos que necesitamos para la talla 42 de lo que es el empeine en la parte delantera, en la parte de los dedos. ¿Veis? Y un poquito más flojo para que luego nos vaya para la parte del empeine. Igualmente como que el crochet, el tejido en general, da igual que sea crochet como que sea 2 agujas, siempre cede, pues no hay problema, porque luego se estirará un poquito. Vale, ahora vamos a dar en total, a ver que las cuente, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de color azul. Llevamos 2, pues nos vamos a poner nuestro contador de vueltas, aunque en este caso no haría falta. Entonces vamos por la segunda, ahora nos toca la tercera vuelta. Como siempre tenemos cosas en la cabeza, pues mejor nos apuntamos las vueltas que llevamos, así no tenemos que estar contando. Hacemos 2 vueltas de subida, 2 puntos de subida y ahora haremos un punto en cada punto. Un punto en cada punto. E iremos haciendo un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta. Cerraremos en la segunda cadena del punto de subida y nuevamente seguiremos haciendo vueltas, así hasta un total de 5. Hacemos las 5 vueltas y ahora mismo regreso. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos hecho las 5 vueltas en color azul y ahora a la hora de hacer el cambio de color, yo lo hago en el último punto, cuando hago el punto deslizado de cierre de vuelta. Aquí haré las 2 cadenas de subida y así de esta forma el empalme de colores queda mucho más limpio. Ahora continuaré tejiendo, escondiendo las 2 hebras y así luego nos evitamos tener que ir escondiendo tantas puntas, tantos hilos, que creo que es pues la labor más pesada que tenemos a la hora de ir haciendo cambios de color, el ir escondiendo luego todas las hebras. Así ya nos queda escondidito y no tenemos luego que estar pasando hilos. Continuamos toda la vuelta y ahora cerramos esta vuelta y os comento qué referencia tomé yo para hacer lo que es el largo del pie antes del corte, para hacer lo que es el talón. Seguimos tejiendo esta vuelta, que recordaros que es a cada punto un punto medio alto, o el punto que vosotros estéis haciendo. Entonces, en cuanto a medidas para anchuras, longitudes y tal, normalmente no me gusta hablar de vueltas, prefiero siempre hablar de centímetros. En este caso, como ni yo sé exactamente los centímetros que quiero, pues tomamos como referencia la plantilla que teníamos. Entonces, nos vamos a la segunda cadena de la vuelta anterior. A ver, que esta no es esta. Hacemos el punto deslizado y os comento la referencia que más o menos he tomado yo. Entonces, yo para hacer todo este largo antes, yo para hacer todo lo que es el largo del calcetín antes de llegar aquí a la zona del corte para hacer luego el talón, en la plantilla que utilicé tracé una línea imaginaria con lo que yo creía que podía ser justo el talón.
¿de acuerdo? Aquí trace una línea imaginaria, más o menos yo creo que el talón pues para una talla 42 ha de ser este trozo de aquí, imaginariamente. Por lo tanto, tejí la longitud total desde aquí hasta más o menos esta línea. Y luego a partir de ahí, ¿veis? Sería talla 42, más o menos por aquí. ¿Ves? Aquí es donde hice el corte para lo que es la parte del talón de atrás. Entonces, iremos dando vueltas, todas las que precisemos, según el tejido, como estemos tejiendo, hasta llegar a la medida del largo deseado, hasta llegar hasta aquí más o menos. Y así pues haremos un vídeo más cortito. Y luego os enseño a hacer lo que es el talón. ¿Vale, chicas? Pues ahora nos vemos. Bueno, pues llegados aquí, ya hemos llegado a esta zona en la que empieza el empeine. Entonces, varios comentarios. Primero, esas 3 vueltitas de aquí las he hecho con la aguja del 5,5. O sea, ya os comenté al principio que trabajaría con 2 agujas, con la aguja del 5 y con la del 5,5. Entonces, estas vueltas de aquí las hice con la aguja más gruesa para, en lugar de tener que estar haciendo aumentos y disminuciones aquí al llegar a la zona del tobillo, para tener más holgura, más margen, que sea más desahogado el movimiento, estas vueltas de aquí las haré con la aguja del 5,5, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto a tener en cuenta será el acabado de esta vuelta. El acabado de esta vuelta, en lugar de hacer un punto deslizado en el punto anterior, como haríamos normalmente, yo utilizo este acabado que vi a una señora en YouTube, que la verdad es que me encantó, porque queda muy bien terminado. Lo que hacemos es que sacamos la hebra, nos vamos al punto en el que realizaríamos el punto bajo, el punto deslizado. Ahí introducimos la aguja lanera por las 2 cadenitas, retrocediendo hacia nosotras, y luego introduciríamos por la cadena anterior al último punto, cogiendo estas 2 cadenitas de aquí debajo. Entonces, de esta forma nos queda una nueva cadena aquí y no se nota nada donde hemos terminado y donde hemos empezado. Y luego esta hebra pues la esconderíamos, la iríamos pasando para esconderla poco a poco hasta perderla. Yo de momento la dejo, luego la esconderé y así continuamos. Luego, otra cosa a tener en cuenta, las vueltas finales que tenemos que tener, los puntos finales, han de ser puntos par, número par. Entonces, si por cualquier motivo os han quedado números impares, sencillamente hacer un puntito más, un aumento y punto, y así lo solventamos. Y la parte de inicio y final de puntos, la vamos a dejar hacia abajo, donde tenemos que hacer el talón. Y esta la dejaríamos para arriba. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, más o menos, si desde abajo colocamos centrado, colocamos nuestro marcador en este punto y yo tengo que tener 14 puntos, porque en total tengo 28. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí tendríamos dividido los puntos por la mitad. Y aquí empezaríamos a trabajar lo que es el talón de nuestro calcetín o de nuestro patuco para estar en casa. Aquí ya iniciaríamos la primera vuelta. Entonces cogemos la hebra, que da igual que la cogáis directamente como que hagáis un nudo deslizado. Tejemos 2 puntos de subida y empezaríamos esta vuelta con puntos medios altos, o sea, con media vareta, hasta llegar al final. Entonces vamos dando la vuelta, bueno, mejor dicho, la media vuelta, porque nos detendremos donde tenemos el marcador y allí giraremos el trabajo. Entonces, de esta forma, haciendo el medio punto hasta la mitad de lo que es los puntos totales que tenemos, o sea, la zona de lo que es el talón, haríamos 4 vueltas. 4 vueltas en total. Entonces vamos a hacer 2 para mostraros un matiz, un tip, que me gusta mucho repetirlo e insisto mucho en ello para que no tengamos problema. Entonces hacemos los 2 puntos de subida,
damos la vuelta al trabajo y nuevamente iniciamos la vuelta. Justo aquí no tejemos, este es el punto de subida. Entonces tenemos que coger en el punto siguiente. Tendríamos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en este punto. Y si os fijáis, me falta el punto de la cadena de subida. De ahí la importancia de que este punto no se os olvide, porque si no, vuelta a vuelta, estaríais haciendo una reducción y eso no nos interesa. Entonces, intentar subirlo sin apretar demasiado, que no os pase como a mí ahora que no puedo pillarlo, así. Y 14. Ahora, los 2 puntos de subida, damos la vuelta al tejido y nuevamente aquí no, aquí. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí va, 13 y el punto de la cadena de subida, que será el 14. Nuevamente, 2 cadenas de subida, damos la vuelta al tejido y hacemos nuestros 14 puntos, que con la primera de subida ya es 1. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el de la subida serían los 14. Ahora, en la siguiente vuelta tenemos que hacer 2 reducciones. Entonces, el primero ya lo tenemos, nos vamos al segundo. 2, 3, 4 y a mí como no me gusta hacerlos seguidos, voy a hacer una primera reducción aquí, cojo hebra, no lo tejo, cojo hebra, no lo tejo y lo tejo todo junto, un punto suelto, una nueva reducción. O sea, en esta vuelta tenemos que hacer 2 reducciones y tejemos hasta el final de la vuelta. Todos los puntos, teniendo en cuenta también el último de la cadena de subida. Porque si no haríamos 3 reducciones, no 2. 2 cadenas de subida. Ay. Eso nos pasa a los que tejemos muy fuerte. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer una reducción. Cogemos el punto, nos vamos al primero. 1, 2, 3 y más o menos por aquí ya, porque aquí tenemos 1, 2, 3, bueno, uno más va, para hacerlo en el centro, pero no es preciso que sea en el centro exacto. Aquí haremos una reducción, cogemos 2 puntos, los tejemos juntos y continuamos la vuelta. Continuamos la vuelta. ¿De acuerdo? Y ya habríamos terminado. Por tanto, hacemos 4 vueltas normales,
una vuelta con 2 reducciones, otra vuelta con una, sacamos una hebrita larga para que podamos coser, cortamos y ya estaríamos. Podemos quitar nuestros marcadores, que ya no los necesitamos. ¿Vale? Y ahora nos tocaría coser. Esta hebra de aquí la podéis cortar porque escondimos el hilo aquí debajo. Y así ya queda escondida, no se ve nada. Entonces, esta forma de cerrar se la vi también a otra señora de YouTube, ¿de acuerdo? Hacemos enfrentarse el revés con el revés de la parte trasera del talón, lo llevamos hacia nosotros, elebramos nuestra aguja, la aguja lanera que preciséis, según la lana que estéis utilizando, encaramos las 2 esquinas y hacemos que este punto nos vaya al primer punto de enfrente, y nos lo traemos nuevamente al primero, para así cerrar bien la puntita. Ahora iremos haciendo como un zigzag. Tejemos hacia adelante, tejemos hacia atrás, cogiendo las 2 cadenitas del punto, las 2 cadenitas. Y aquí una puntadita más. Entonces sencillamente tensamos un pelín y aquí ya nos queda totalmente cerrado. Solo tenemos que meter la hebra hacia el interior para luego esconderla y ya estaría. Tendríamos la parte del talón terminada. Luego la esconderíamos. Yo la voy a poner por aquí un poquito ahora para que no se afloje y luego ya terminaré de esconderlo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo. Entonces, para continuar tejiendo, yo nuevamente cogeré la aguja grande para hacer 2 vueltas más del granate en la zona del tobillo y empezaré aquí mismo, en esta unión. Entonces, cogemos nuestra hebra y aquí iremos buscando de hacer los puntos como mejor podamos, porque claro, resulta que 1, 2, resulta aquí no tenemos problema, tenemos las cadenas marcadas, pero aquí estamos tejiendo de costado en punto medio bajo, no en punto alto, que es más complicado. Entonces aquí cogemos un punto. Lo importante es que tanto en una vuelta como en la otra del calcetín haya los mismos puntos. Cogemos por aquí, hacemos otro, más o menos por aquí, tejemos otro, más o menos por aquí, tejemos otro. Vais buscando que más o menos los puntos aquí en el costado os coincidan con el punto de base, para que no quede tampoco ningún agujero. ¿Vale? Entonces, si nos dejan los puntos, que los cojamos, podremos ir tejiendo y tejiendo. Tampoco nos interesa que nos queden ajustados, a recordar que esa es la zona del tobillo. Entonces no estiramos del hilo, que la puntada quede flojita, quede sueltita. Tampoco hace falta que baile, pero no lo apretamos. Sobre todo las amigas que apretáis mucho el punto. No tenséis aquí el punto, no lo apretéis, porque entonces luego no le dais movilidad al tobillo. Más o menos los orificios nos van viniendo bastante marcados. Simplemente es seguir los mismos puntos. Ahora aquí sí que lo tenemos fácil, porque es cada punto un punto. Yo cuando hago los calcetinitos pequeños para bebé o para niño o niña, la parte del talón no la hago así. La hago de otra forma, la haría con puntos bajos y además tejidas de otra forma, no así. La hago como si estuviera tejiendo amigurimis, que creo pues que queda más bonita. En este caso pues no merece la pena porque es para estar en casa y así ya queda perfecto, pero que lo tengáis presente. Iríamos tejiendo punto a punto.
punto a punto. Aquí ya estamos llegando al primer punto. A ver, esta hebra se nos ha ido para acá. Vamos a tensarla un poquito, que por cierto no la he escondido. Ya la podía haber escondido. Me la dejé. Y aquí hacemos otro punto. Si eso, la esconderé en la siguiente vuelta. Y aquí ya nos vamos a la cadena de inicio de subida y cerramos. Hacemos 2 cadenas y ahora voy a intentar cogerla y así ya la tengo escondida. Nos vamos nuevamente a hacer otra vuelta, que será la segunda que nos falta de este color. Luego haremos el cambio de color y haremos un poquito de trozo de pierna. Bien. Continuamos con la vuelta. Como es grandote, no sé dónde ponéroslo para que se vea bien y yo pueda ver bien también a la hora de tejer. Porque llevo unos días con tortícolis, me duele muchísimo el cuello y no puedo tener la cabeza muy torcida. Yo creo que así ya se va viendo bien, ¿verdad? A ver, ay, mira la lámpara. Estaba girada para el otro lado. Estaba girada para el otro lado. A ver, que pensaba que ya había llegado a la vuelta. Y no, aún me falta aquí un poquito. Pues estos tipos de calcetines o de babuchas o como le queráis llamar para estar por casa o bien incluso para dormir, realmente son muy rapiditas de hacer. Si utilizáis una lana gordita y una aguja grande, se avanza muy rápido. Son muy calentitas. Si tenéis que hacer algún regalo, algún detallito, o para las amigas pues que se dedican a vender, pues fíjate, en un ratito tenemos nuestro par de calcetines. Ahora, aunque ahora creo que en algunas zonas ya os empieza lo que es la primavera y el verano. Si eso me lo comentáis, y así os puedo tejer cosas de primavera o de verano. Bueno, terminamos aquí la última vuelta. Entonces, como tengo que hacer el cambio de color, que ya llevo las 2 vueltas, aprovecho, cojo me subo al punto de subida y ya cojo el siguiente color. Así el nudo deslizado, sí me deja el hilo. Parece que la lana granate no quiere dejar de trabajar, no quiere que la corte. ¿Ves? No me deja. Y el último punto, pues ya lo hago con el cambio de color. Subimos las 2, ¿vale? Y cortamos el anterior, el granate, tensando un poquito. Aquí hay quien le haría un nudo de seguridad. Yo no lo hago porque luego va a quedar muy gordo. Entonces ya me traigo las hebras para acá, las voy escondiendo. Y ahora vamos a dar una vuelta en puntos altos. Por tanto, en lugar de 2 cadenas, he de subir con 3. Voy a hacer puntos altos porque es la vuelta de preparación para luego hacerle el punto elástico o punto canalé aquí en el tobillo. O sea, aquí podríais seguir tejiendo a lo alto, todo lo alto que queráis, si queréis más pierna, pero yo quiero que me quede por encima del tobillo con el punto elástico. Si vosotros lo queréis más largo, pues continuáis dando vueltas, haciendo las fenefas o los dibujos que queráis, pero yo no, yo quiero dejarlo aquí en el tobillo y haciéndole el punto elástico. Entonces, a ver, que me estoy peleando con los hilos. Empezamos nuestro punto alto como vuelta de preparación para luego hacer el punto elástico. El punto elástico, como en otro tutorial os subiré, lo tenéis que hacer primero una vuelta de preparación. No podéis hacer el punto elástico directamente en el punto que estéis tejiendo, a no ser que el punto que estéis tejiendo sea punto alto. Aquí como tengo el punto medio bajo, la media vareta, no puedo directamente empezar con el punto elástico porque quedaría extraño, quedaría rara esa vuelta. A ver si terminamos esto porque
Ahora tengo que hacer una práctica de coche, que no sé si sabéis que soy también profesora de autoescuela. Y entonces me va a llegar el alumno y me gustaría tener terminado este vídeo, este tutorial, para luego poderoslo mostrar. Así. Vamos, vamos, vamos. Terminando esta vueltita para empezar nuestro punto elástico. Que si no lo habéis visto todavía el tutorial, en la sección de tejer fácil paso a paso, pues ahora arriba, a ver si apunto, aquí arriba os saldrá el enlace. Le dais y podéis ver un vídeo solo de cómo hacer el punto elástico o canalé, que como ya os comento en el vídeo lo podéis utilizar para inicios de trabajo, finales de trabajo. Es muy útil, la verdad, para dar los acabados a los bajos de los jerselitos, los puños de las mangas, las vistas en las chaquetas de los cardigans. Mira, si conseguimos terminar esta vueltita y por lo menos enseñaros cómo ir. Bueno, chicas, pues como os he comentado, yo he hecho las vueltas de punto en relieve y ya está. Y a la hora de finalizar he hecho lo mismo que abajo. No he cerrado la vuelta con el punto deslizado y cortado el hilo, sino que he cortado el hilo y luego con la aguja de tejer lo he cerrado de la forma pulida que os enseñé antes. Aquí tenemos los dos calcetines patucos, se le puede llamar de las dos formas, y a ver si les gusta, porque es para un regalo, ya digo, a ver si le queda bien y a ver si le gusta. Y acordaros que yo lo he hecho tomando como referencia las medidas de una plantilla. He marcado más o menos donde creía que estaba la zona del talón y ya está. A partir de ahí lo podemos hacer pues todas las tallas que queramos. Entonces luego aquí ya nos queda pues abocadito para poder meter el pie y como siempre se estira un poquito, pues no hay ningún problema. Pues nada, pues nos vemos en el próximo tutorial y espero que os haya gustado mucho. Un abrazo.